Bueno, la mañana de hoy, buenos días a todos, tengo el gusto de hablarles sobre lesiones pigmentadas del fondo de ojo. Y es que cuando pudiéramos estar en una consulta de rutina de un paciente asintomático haciendo un chequeo general completo, pudiéramos encontrarnos con alguna de estas lesiones. Y ese momento es el momento pues que tenemos dedicado para ese paciente y debemos tratar de informarle, aconsejarle o tomar las medidas necesarias para la lesión que estamos viendo. Entonces, con estas imágenes que vemos ahí en la pantalla, tratar de hacer el ejercicio de identificar cuántas de estas lesiones pudiéramos nosotros ser capaces en este momento de ponerle nombre y luego, si podemos lograr ponerle nombre, poder pensar en al menos dos características de estas lesiones y también qué le dijéramos a un paciente sobre esa lesión en ese momento. Y puede ser que en algunas sí sepamos estas respuestas, sin embargo, en otras podemos quedarnos cortos y es por eso el motivo de evaluar este tema y revisarlo. Entonces, empezando por esta lesión, que es conocida como el hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina, por sus siglas en inglés se le conoce como CHIRPY, y esta es la variante solitaria, la que voy a hablar de primero. Esta es una lesión benigna, frecuente, con una prevalencia alrededor del 1.2%. Por lo general, la edad media en que se presenta o que se hace el diagnóstico es alrededor de los 45 años. Ella tiende a ser asintomática y una de las características importantes cuando la vemos y tenemos que tratar de buscar las características, es buscar que esta es casi prácticamente plana. Su tamaño varía desde un diámetro de disco, pero puede llegar a presentar un tamaño más grande hasta 10 milímetros. Y lo que se ha reportado en todas las revisiones es que ella sufre un aumento gradual, progresivo, reportado desde un 74 hasta un 83% de las lesiones van a tener como un grado de que se va haciendo un poquito más grande, sin ser esto una característica de malignidad. Esta lesión, pues, como vemos, es de color marrón o chocolate oscuro, negruzca, y puede presentar estas lagunas que vemos allí alrededor como blanquecinas, y también pudieran presentar alrededor una forma como un poquito despigmentada, formando la apariencia de un halo alrededor. La localización donde vamos a verlas generalmente va a ser en la media periferia o en la periferia, pero se ha reportado hasta un 2% de los casos que aparece en la región macular. Estas imágenes que vamos a ver y todas las lesiones que vamos a ver, pues una de las cosas que nos tienen que preocupar o siempre pensando en un diagnóstico diferencial y el pues, más importante por su grado de malignidad es el melanoma maligno. Entonces, siempre como todo lo que veamos de lesiones pigmentadas sospechosas, siempre tratando de buscar diferencias que podemos encontrar para que nos alejen de esa posibilidad de diagnóstico o que nos llamen la atención y nos preocupe. Entonces, normalmente, cuando más se tiende a hacer como confusión con esta lesión con melanoma, es cuando se presenta de forma más periférica, ya que nos puede dar una sensación de falsa elevación de la lesión y entonces ya no cambiarnos como al tipo plano. En una serie de 330 casos que fueron referidos en el estudio de Shields, que los refieren a que es un centro de referencia de oncología, fueron referidos como lesiones pigmentadas o como pseudomelanomas. Y en esta revisión de 330 casos, de todos estos pacientes referidos como pseudomelanoma, 26% correspondían a nevus, 5% realmente eran melanomas, 48% eran otras lesiones pigmentadas y un 9% correspondían a esta lesión, este chirping. El diagnóstico primariamente es clínico. Es muy útil utilizar fotografías, sobre todo para poder definir con bastante detalle la lesión y sobre todo para dar seguimiento. Aquí vemos otras variantes. Otra de las características que podemos buscar es que vamos a revisar cómo está la vasculatura retiniana y vemos que los vasos no se afectan, pasan ahí sin tener ningún cambio en la tortuosidad, no hay un aumento de tamaño y pasan ahí sobre la superficie. Esta se ve ya un poquito más despigmentada, con cambios atróficos, vemos estas lagunas. Acá hay otra variante con lagunas mucho más grandes que se han ido formando a través del tiempo. Aquí vemos otra forma característica, que esta es como muy pigmentada y vemos bien los bordes cómo está delimitado. Entonces es importante, uno, conocer
la lesión como tal y también pues importante a veces conocer las variantes, porque pues si vemos esta, que es como la forma clásica, pero a veces pudiéramos ver esta, entonces ahí es donde más sospecha o más incertidumbre nos pudieran ocasionar. En cuanto a otras ayudas diagnósticas, pues tenemos, está pues muy en auge la parte de las imágenes multimodales para las evaluaciones en oncología sobre todo, y pues tenemos varias herramientas, entre esas la autofluorescencia, donde es una de las patologías donde vamos a ver una mayor hipoautofluorescencia marcada, vemos cómo se ve ahí esa lesión muy oscura, y eso es como muy característico del Chirpy. En la ecografía realmente puede ser que no encontremos nada y eso realmente es lo que queremos buscar, o sea, que no se vea nada, que no sea sobrelevado o simplemente un pequeño engrosamiento. En la tomografía de coherencia óptica lo que podemos observar es cómo se ve una atrofia de la retina asociada de pérdida de los fotorreceptores y una desorganización de las capas. Y en la angiografía podemos ver un bloqueo de fluoresceína y en los pacientes que tienen estas lagunas grandes, esto me puede ocasionar también un defecto en ventana y pudiéramos también apoyarnos con una campimetría donde vamos a ver un escotoma correspondiente. Realmente estas lesiones son categorizadas como benignas, sin embargo también se han estudiado y se han hecho reportes de casos y se ha encontrado que hasta el 1% pudiera tener una transformación maligna a un adenocarcinoma. Y ya obviamente las características van pues, a perderse. Este es un paciente más o menos de 15 años de diferencia, como se veía inicialmente, solamente tenía la lesión, a veces pueden aparecer nódulos, que es esto que vemos aquí en la lesión, y posteriormente, unos años después que regresa a la consulta, desarrolla un adenocarcinoma. En cuanto al manejo, pues realmente la observación sería lo más importante, darle seguimiento, explicarle al paciente con detalles, ya que muchas veces esta primera encuentro con el paciente es donde él realmente, si uno, por ejemplo, no va a darle seguimiento, pero sí lo refiere a oncología como tal, si nosotros hacemos un énfasis importante en o sea, un énfasis en la importancia, pues ese paciente va más encaminado a que si nosotros vemos como que no es algo relevante, así mismo le ponemos como la explicación al paciente y puede que realmente no siga los consejos dependiendo según lo que nosotros digamos en esa primera evaluación. Entonces, el manejo realmente es la observación. En los casos que presenten algún grado de exudación, se pudiera realizar láser o crioterapia y se ha visto que en algunos pacientes desarrollan una membrana epirretiniana que si está causando síntomas, o sea, que está cerca del área macular, se puede realizar vitrectomía y pelamiento y generalmente el pronóstico pues va a ser bueno. Otra de las variantes del Chirpy va a ser el Chirpy multifocal o también llamado como agrupados o en huellas de oso. Esta variante pues no es hereditaria y vamos a ver un grupo de lesiones que están bien delimitadas y como característica es que ellas están ubicadas en una parte sectorial, normalmente agrupadas entre 3 a 30 lesiones pequeñas de 0,1 hasta 3 milímetros. Normalmente no presentan lagunas como en el Chirpy solitario, que es más grande, pero el resto de las características va a ser muy similar a la forma solitaria. En unos pacientes se desarrolla una forma no pigmentada, que estas huellitas, en vez de quedar así negritas, se van a ver hipopigmentadas y se les conoce como polar bear tracks, como huellas de oso polar. 84% de los pacientes se presenta solamente de forma unilateral y la mayoría, casi 60%, lo vamos a ver enfocado solamente en un cuadrante, o sea que es bastante sectorial y eso es una de las diferencias importantes para identificarlos. Normalmente ellas van a cursar estable y esto, pues, estas lesiones en el pasado, ahora ya cada vez se conoce más que es un error en la asociación a una enfermedad llamada polipomatosis adenomatosa familiar, que ya les voy a hablar más adelante, y el diagnóstico también es clínico y las imágenes pues son parecidas los estudios de imágenes parecidos a lo que vamos a ver en el solitario. Aquí vemos otras imágenes, cómo se ven las lesiones, ven que son bastante agrupadas de forma sectorial. Bueno, aquí no podemos apreciar el sectorial porque es un corte específico, un cuadrante. Y normalmente las lesiones cuando están agrupadas, la lesión más grande va a tender a ir más hacia la periferia comparado con las otras lesiones. Entonces, otra variante que realmente no es un Chirpy como tal, pero lo han como agregado en ese grupo de lesiones, es el amartoma del EPR asociado a poliposis adenomatosa familiar y síndrome de Gardner. Esta sí es una asociación fuerte.
Y el término Chirpy fue utilizado erróneamente para asociarlo. Sin embargo, este es el nombre correcto, ya que las otras lesiones que presenté anteriormente, que son Chirpies, no tienen una asociación con esto. Sin embargo, esto sí está asociado hasta un 70% a lesiones características. También se utiliza cuando lo asociamos al síndrome de Gardner, que es cuando tenemos la adenomatosis familiar con manifestaciones extracolónicas como osteomas, quistes en piel, y también está asociado a gliomas del del sistema nervioso central, conocido como síndrome de Turcot. Entonces, aquí vamos a ver que las lesiones son diferentes, tienen algo de parecido, pero realmente son diferentes. Son lesiones múltiples, pero no están agrupadas como en la variante multifocal, y son diferentes también cómo se ve la configuración al solitario. Los márgenes vemos que ya no son tan definidos y están dispersos, como dije, no es sectorial. Los márgenes irregulares pueden estar despigmentados y tener una apariencia como una cola de pescado que va a estar dirigida hacia la parte central. Y en el tratamiento como tal, a las lesiones no se le hace pues ningún tratamiento. Sin embargo, estos pacientes hay que derivarlos para valoración por oncología y sobre todo gastroenterología en busca de enfermedades de adenomatosis de la poliposis familiar. Acá vemos otras imágenes cómo se ven. Aparecen de forma bilateral y vemos que son dispersas, de color pues, oscuro, bien pigmentadas, con esa apariencia ovalada y con un espacio ya final como una colita característica. Acá vemos también otras imágenes y vemos que son totalmente diferentes. Entonces, para que tengamos en mente estas tres formas de lesiones pigmentadas, el Chirpy solitario, multifocal, y este que no están relacionados a adenomatosis, y las lesiones que sí están relacionadas a adenomatosis. Otra de las lesiones pigmentadas que pudiéramos encontrar en un examen de rutina es la hiperplasia del epitelio pigmentario de la retina. Y estas son lesiones pigmentadas frecuentes, de características que son no tumorales y ocurren por una proliferación reactiva y benigna debido ya sea a un trauma, a una inflamación o a toxicidad. Las lesiones son más irregulares, focales, negras o café oscuros, y están asociadas muchas veces a una atrofia adyacente. Por lo general van a cursar estable, y estos focos de hiperplasia pueden estar asociados a cicatrices por toxoplasmosis, fotocoagulación, telangiectasias yuxtafoveales, incluso desprendimientos de retina crónicos, como vemos en la imagen inferior. Otra de las lesiones que pudiéramos encontrar en un examen de rutina, o sea, de forma incidental, es el melanocitoma. Inicialmente esta lesión la describió Zimmerman y le acuñó el término melanocitoma por su parecido que tenía con otras lesiones pigmentadas en el tracto uveal. Sin embargo, melanocitoma, hablando como en la parte, describiendo como tal esa palabra, significa es un grupo de células melanocíticas y que aquí se encuentra inclusive el melanoma. Entonces, realmente es uno de estos mal nombres de medicina, y se han hecho cambios, se ha como renombrado como un NEUS del nervio óptico magnocelular. Sin embargo, este nuevo término ha sido difícil como de adaptarlo y seguimos llamándolo por lo general melanocitoma. Esta lesión oscura, hiperpigmentada, puede aparecer ya sea parcial o cubriendo totalmente la cabeza del nervio óptico, y por lo general suele ser unilateral. También es otra de las lesiones que pudiéramos confundir con melanoma, pero tiene algunas diferencias, y también una de esas puede ser la raza. El melanocitoma no hay una distinción en la raza, sin embargo, el melanoma es mucho menos frecuente en los pacientes afro. Y su origen, pues se dice que es congénita, pero cuando se evalúan una serie de niños, no se han encontrado casi reportes de un melanocitoma, y lo que se piensa es que inicialmente esto ocurre, es una lesión amelanocítica, o sea que primero no hay, amelanótica, perdón, que todavía no está pigmentada y que con el transcurso del tiempo esta se pigmenta. En cuanto a las características clínicas, pues es asintomático, o sea, vamos a encontrar el paciente que no se siente nada, puede tener una pérdida visual leve en un 26% de los casos, y que presenten una pérdida visual grave es muy raro. En algunos pacientes, hasta un 30% en el examen pudiéramos encontrar un defecto pupilar aferente relativo, y como ya mencioné, pues son generalmente unilaterales.
En cuanto a las características, podemos ver diferentes variantes y es por eso también que es importante revisar los temas, porque a veces tenemos como en nuestra memoria una forma clásica y cuando ya aparecen otras variantes pudieran hacernos dudar. Y tenemos la lesión limitada a la papila, que es la que vemos en la parte superior a la izquierda, una lesión ya en la papila y que pasa a la retina adyacente, y la inferior que ya tiene una afección también coroidea. 15% están solamente limitados a la papila, la que mayormente se encuentra es la que se extiende a la coroides en un 54% y 30% de las que afectan también la retina. Usualmente están aislados, o sea que no tienen algún otro hallazgo. Sin embargo, podemos encontrar también pacientes con edema de papila, edema intrarretiniano, hemorragias puntiformes, focales. Incluso se ha reportado la diseminación vítrea y esta diseminación, pues este pigmento que se suelta por la diseminación puede viajar hasta cámara anterior y darnos un pseudohipopión de color negro, que esto está documentado. Usualmente, pues aislado y generalmente son estables, pero un 11 a 15% de los pacientes se ha encontrado que cambian de tamaño, o sea, que puede aumentar. Y un factor predictivo a que esto va a crecer o que puede aumentar de tamaño es que al momento del diagnóstico el grosor inicial sea mayor a 1.5 milímetros, que es lo que se ha reportado en los estudios. Aquí vemos un paciente ya con un melanocitoma muy grande, con una oclusión de vena central de la retina asociada por la compresión. El diagnóstico también, pues primariamente es clínico. Sin embargo, también nos apoyamos de exámenes auxiliares. Podemos solicitarle una angiografía donde vamos a encontrar una hipofluorescencia en todas las fases. El campo visual podemos encontrar que hay un aumento de la mancha ciega. Realmente en la ecografía, si es menor de 0.4, es difícil detectarlo, así que son lesiones que se van a poder encontrar en ecografía cuando son mayores a 0.5 milímetros, pero no me ayuda a evaluar la extensión retrolaminar, por lo que la resonancia magnética estaría indicada en esos casos. La tomografía de coherencia óptica puede ser útil cuando queremos evaluar si hay extensión de fluido subretiniano o un edema quístico asociado. Y en estos pacientes existe un riesgo, aunque es bajo, pero hay un riesgo de transformación maligna en el 1 al 2% de los casos, por lo que igualmente se recomienda un seguimiento periódico, generalmente anual. Entonces aquí vemos otra imagen de cómo se ve el melanocitoma y cómo en la angiografía se ve una hipoautofluorescencia. Ya acá podemos ver cómo se ve una tomografía donde me produce una sombra. Aquí es que esta parte de la superficie anterior del melanocitoma y cómo en la parte interna me produce una sombra que no permite ver más detalles. Otra de las lesiones que pudiéramos encontrar ya está, como vemos, su coloración ya no es tan pigmentada, pero sí tiene un aspecto grisáceo y es el amartoma combinado de la retina y del epitelio pigmentario retiniano. Esto también es un tumor benigno, generalmente es unilateral y solitario, y se localizan cercanos a la papila o en el polo posterior. El primero que describió este término fue Gad, y es que él encontró unas características asociadas a esta lesión, como que tenía un aspecto elevado levemente, distintos grados de pigmentación, que los vasos eran muy tortuosos y que había una membrana epirretiniana asociada. ¿Cómo se presentan estos pacientes? Normalmente son niños pequeños con estrabismo. Esto va a ser de tipo congénito, sin embargo, se tiene también la teoría que pudiera ser adquirido, ya sea un proceso infeccioso como una meningoencefalitis o incluso un antecedente de un edema de papila. En la clínica de estas lesiones pues va a ser una pérdida visual en un 60%, obviamente indolora, y sobre todo esto va a ocurrir cuando hay una afección del haz papilomacular, cuando hay una MER que me produzca atracción, cuando hay vascularización y cuando hay hemorragia. O sea, estas son las causas por las que ese paciente pues va a tener una pérdida de la agudeza visual. En 18% de los pacientes pueden tener también un estrabismo y un 5% miodesopsias. Entonces, las características cuando evaluamos esta lesión es que vamos a ver una masa grisácea, mal definida, a diferencia de las lesiones anteriores que hemos visto. Esta no está casi definida y hay una tortuosidad vascular producto del tejido glial que está ahí proliferando.
La localización puede ser ya sea en el nervio o adyacente y el tamaño puede variar desde 1 hasta los 10 milímetros. Y la agudeza visual va a variar según el tamaño, la localización y el grado de tracción que presente. Normalmente esto se detecta en niños en etapas escolares, sobre todo cuando afectan la mácula, que van a empezar a presentar estrabismo. Podemos, por el grado de tracción que se genera esta membrana, puede formarnos o darnos una ectopia foveal. También podemos encontrar asociado la retina, una periferia en la retina, podemos ver isquemia, y estas lesiones, pues por lo general están estables. Sin embargo, cuando la proliferación es excesiva, me van a formar entonces esta tracción y la pérdida visual. Y aquí vemos entonces una imagen cómo se ve, que es un aspecto grisáceo, tiene varios tonos, y vemos esta formación glial y cómo se ven los vasos sumamente tortuosos comparados a la lesión, por ejemplo, que les presenté al inicio del Cherpi, que los vasos se veían toda la vasculatura de forma normal. Estos pacientes pues se les realiza igualmente observación, y a los pacientes pues niños terapia de ambliopía, y si es necesario y tiene un buen pronóstico, o sea que vale la pena entrar e intervenir, es hacerle vitrectomía y pelamiento de la membrana epirretiniana. Y otra lesión parecida es el amartoma congénito simple del epitelio pigmentario retiniano, y esto es un nódulo solitario que va a protruir a través de la retina neurosensorial. Es casi como un puntito que vemos acá inferior a la fovea, y este está compuesto por proliferación de células del epitelio pigmentario retiniano. Normalmente el diámetro inicia desde menos de 1 milímetro y el grosor puede ser desde 1 hasta 2.5 milímetros. Su localización más frecuente es en la mácula, muy cercano a la fovea, y podemos tener como hallazgos en todos los casos que va a tener unas arterias y venas nutricias mínimamente dilatadas, o sea, son muy pequeños, son cambios sutiles, una leve tracción en el 80% de los casos, puede haber exudación también, y también podemos tener en estos casos células pigmentadas en el vítreo. En cuanto a los síntomas, a pesar de que se ve ahí muy cercano a la fobia, muchos pacientes con estas lesiones van a estar asintomáticos. Sin embargo, en algunos donde se puede presentar disminución de la agudeza visual, generalmente van a estar asociadas a una tracción. En cuanto al diagnóstico, pues aparte de la clínica, en la angiografía podemos ver una hipofluorescencia precoz que persiste en la lesión, y más tardíamente podemos ver que se forma una formación como de anillo en algunos pacientes. En la tomografía va a estar el área hiperreflectiva en la superficie y una sombra reflectiva posterior, y en la ecografía una masa nodular de espesor total con alta reflectividad. Entonces aquí vemos cómo se ve en la tomografía este nódulo, y que abajo de esto perdemos por totalmente la imagen, que ocasiona como una sombra, y vemos que protruye de la retina. Y el tratamiento en estos pacientes pues es la observación periódica. Y ya para finalizar, que es una de las lesiones más frecuentes que vamos a encontrar, y a veces tenemos dudas si nosotros le hacemos el seguimiento, qué exámenes pedirlo, si esto es tiene características que me puedan asustar, o si hay que recomendarle al paciente fuertemente que vaya a oncología. Y con esto entonces esta revisión, pues tener claro cuáles son los pacientes con alto riesgo que presentan nevus coroideos. Entonces el nevus es el tumor intraocular más común benigno, con una tasa baja de malignización menor al 1%. La prevalencia, pues según los estudios que se revisa, varía dependiendo de las edades. Sin embargo, en el Mountain Eye Study, la prevalencia fue el 7%, más frecuente en pacientes de raza blanca y edad avanzada. Estas lesiones están formadas por melanocitos atípicos. Sin embargo, cuando se observan en las formas histológicas son de aspecto benigno, a pesar de que son atípicos. La mayoría van a ser asintomáticos, es decir, que viene el paciente por otra cosa, le hacemos un examen completo de fondo de ojo y ahí encontramos el nevus coroideo, o sea que son hallazgos incidentales. La mayoría también van a estar extrafoveales en un 94% y postecuatoriales en un 91%, o sea que esa es la localización extrafoveal postecuatorial. La vamos a ver como una masa plana también, o con una pequeña elevación, y esta masa va a ser pigmentada. También está la variante melanótica, pero es rara, y el tamaño puede variar normalmente de 1.5 a 5 milímetros de diámetro, y más pequeña de grosor menor a 2 milímetros. En 50% de los pacientes con nevus podemos encontrar drusas en la superficie,
y también pudiéramos encontrar pigmento anaranjado, que vamos a ver que también esto pudiera ser un signo de alarma. Sin embargo, en 30% esto nos puede aparecer y esto nos habla que está en crecimiento sin asociarse necesariamente a malignización. Y pues obviamente el riesgo de malignización va a aumentar con la edad. Entonces, cuando vemos un paciente por primera vez y encontramos un nevus, tenemos como tratar de buscar qué cosas me pueden hablar que esto es una lesión o de alto riesgo o de bajo riesgo. Y para decir que un nevus es de bajo riesgo, las características serían que su grosor sea menos de 2 milímetros, que no tengamos fluido subretinal, que no tengamos pigmento naranja, como vimos puede ser normal si está en proceso de crecimiento, pero esto al final se traduce como un factor de riesgo, pero sumado a otros factores de riesgos. La ausencia de síntomas, o sea, que el paciente venga totalmente asintomático, que el margen del tumor esté alejado del disco. O sea, cuando tenemos este margen cercano al disco, esto ya sería un factor de riesgo, a lo contrario, bajo riesgo. Que en la ecografía veamos que sea ecodenso y que tengamos y encontremos signos que nos sugieran que esto es algo crónico que lleva mucho tiempo ahí, como drusas, cambio del epitelio pigmentario retiniano, atrofias o incluso desprendimiento del epitelio pigmentario retiniano. Y aquí vamos a ver distintas presentaciones, cómo se ve un nevus coroideo con drusas en diferentes como en la superficie. Aquí se ve como generalizado en la primera imagen de superior izquierda, que vemos que se ven todas las drusas en la superficie. En la segunda imagen a la derecha vemos que están más localizadas de forma central. En la imagen inferior a la izquierda vemos que tiene las drusas que incluso rodean el nebus y también en la parte central hay cambios atróficos. Y en la última imagen de la derecha inferior vemos que también tiene cambios ya de atrofia en la parte central con algunas drusas asociadas. Entonces vemos que son como distintas, pero cuando vemos con detalle, pues son al final una lesión coroidea con drusas asociadas que nos hablan entonces de cronicidad. Acá podemos ver también otra imagen un poco más grande y si vemos la tomografía, cómo se ve apenitas, la desorganización y algo pequeño de líquido subretiniano. Aquí en esta imagen podemos también ver en algunos casos metaplasia fibrosa del EPR y una atrofia, y aquí en la parte central más pigmentada una hiperplasia del EPR. Y aquí en este paciente que presenta un desprendimiento del epitelio pigmentario retiniano, que es la parte esta blanquecina que vemos acá asociada. Y eso todo nos puede hablar de traducirnos en cronicidad. Incluso podemos tener pacientes con nevus asociados a metaplasias óseas que también me van a hablar de cronicidad. La neovascularización puede ocurrir también y en esto pudiéramos apoyarnos de la angiografía para valorarla y vemos este grado de exudación y cambios asociados a la lesión. Otras variantes del nevus, como tal el nevus coroideo, es el nevus con halo y es muy similar al nevus con halo que aparece en la piel, que es la imagen que está arriba. Es una forma inusual, presente en el 5% de los pacientes, y esto cuando lo encontramos como tal en el fondo de ojo me habla de un riesgo bajo. Esta lesión se suele encontrar en pacientes más jóvenes e incluso se ha encontrado en pacientes que ya han tenido melanoma en piel y se cree que ocurre una reacción citotóxica de los linfocitos que atacan entonces el pigmento del nevus en la coroides. Entonces, puede ser que cuando veamos un paciente pudiera tener melanoma en piel, así que estos pacientes deben ser derivados, si no tienen el antecedente de melanoma, deben ser derivados a dermatología para que le hagan un examen con la referencia, reportando lo que se encontró para que descarten alguna lesión en piel relacionada. Y vemos aquí la lesión característica con este halo despigmentado alrededor. También tenemos un nevus de la variante gigante, que es cuando el diámetro basal es mayor a 10 milímetros y representa el 8% de los nevus. Y normalmente por su gran tamaño, por ejemplo, tiene drusas, muchas veces es mal diagnosticado porque pues lo vemos y nos puede asustar pensando que es un melanoma. Sin embargo, estos pacientes, a pesar de que es benigna la lesión, un 18% se ha reportado que se transforman a melanoma y esto, pues, en la proximidad a la foviola es donde más se han encontrado casos de transformación maligna. En cuanto a las imágenes, como en las lesiones anteriores, pues la retinografía vendría siendo de suma importancia para el seguimiento, es de las cosas más sencillas de solicitar.
más fáciles pues, de que el paciente la consiga y pueda darle seguimiento cercano. Sin embargo, hay otros estudios como la ecografía, la angiografía, incluso verde indocianina, que podemos también solicitar. ¿Qué buscamos en una ecografía? Es medir el tumor, principalmente las características. Normalmente en un NEUS vamos a, o sea, lo que queremos es que eso sea plano, que casi no haya elevación y que no sean medibles o detectables. Sin embargo, para que vean, recordando la parte de bajo riesgo, que sean menores a 2 milímetros, y sobre todo la ecografía nos va a ser útil para el seguimiento de estos pacientes. En cuanto a la reflectividad interna en los NEUs, pues va a ser alta, y cuando encontramos una excavación coroidea, ya esto sí se va a asociar más a melanoma. La angiografía anteriormente era más utilizada, ahora ya se reserva más cuando vemos NEUs con fluido supraretinal o con una membrana neovascular asociada, y también pues es útil para diferenciar cuando son melanomas pequeños. ¿Okay? Y la tomografía de coherencia óptica, sobre todo la EDI, me ayuda a estudiar la retina, pero también la EPR y la coroides. Entonces se han encontrado por grandes series de casos todas las características que vamos a encontrar en los pacientes con NEUs, que un 94% van a tener un adelgazamiento de la corio capilaris, atrofia del EPR en un 43%, pérdida de los fotorreceptores, y también que vamos a encontrar unas irregularidades en la unión de los segmentos internos y externos. Se ha reportado también que cuando se hacen ecografías muchas veces se sobrediagnostica el tamaño, el grosor, hasta un 126%. O sea que la tomografía también sería útil como para hacer los seguimientos conjunto con la ecografía y tener un grosor un poco más real. Y lo otro es que a veces cuando son tumores muy pequeños, que tenemos los datos de que puede ser un posible melanoma pequeño que va a parecerse a un nevus, una característica que nos brinda el OCT es la valoración de los fotorreceptores, y es que se ha visto y se ha encontrado que los melanomas pequeños podemos ver estos receptores que le dicen Shaggy, que tienen una apariencia como alargada, y esto nos habla de una actividad tumoral que está ocurriendo y que está haciendo esta deformidad de los fotorreceptores, formándolos como si fueran deshilachados o alargados. En cuanto a la autofluorescencia, pues me va a estimar qué tan viable es el EPR. Vamos a ver una hipoautofluorescencia en el NEBUS, y cuando vemos una hiperautofluorescencia, pues esto me va a hablar de actividad y me sugiere más pensar en melanoma. En cuanto al riesgo, existe el riesgo de pérdida visual, 10% de los que presentan síntomas, sobre todo de la parte subfoveolar, un 26%. ¿Y qué factores me van a decir si este paciente pudiera tener pérdida visual? Que son unos factores predictivos. Es que al inicio del diagnóstico su visión sea menor, de 20/50 o menor, que sea yuxtapapilar o subfoveal, que el grosor sea mayor de 2 milímetros, que tenga un desprendimiento de epitelio pigmentario o también que esté asociado a edema. Estas son como las características que me pueden hablar de que, que pudiera haber una pérdida visual en el futuro. Los NEMUS con membrana neovascular podemos tener líquido supraretinal y fugas a nivel del EPR, y normalmente estos pacientes se ha visto que responden a la terapia fotodinámica, y también se han hecho estudios con antiangiogénico que en su mayoría responden y algunos incluso logran mejorar visión. Y ya para finalizar, pues esta tablita que todos conocemos y que es muy útil, que es para pues, recordar, así como en dermatología utilizan el ABCD de dermatología, nosotros tenemos pues esta tablita del melanoma donde podemos buscar las características cada vez que damos una lesión, un NEUS, para poder pensar o poder orientar mejor al paciente. Entonces, el monitoreo debe ser continuo de los NEUS por el riesgo potencial a transformación. Entre más temprano lo detectemos, mejor va a ser el pronóstico. Entonces, cuando vamos a valorar un NEUS, si encontramos más de 3 factores de riesgo, esto puede ser un melanoma pequeño, podemos llamarlo así, y ese paciente tiene un 50% de transformación maligna en los próximos 5 años. Cuando tenemos más de 2 milímetros síntomas y cercano a disco, estas 3 variables se ha asociado a un 70% del riesgo de que esto se transforme a melanoma. En algunos estudios, 5 colaboradores informaron una tasa anual de transformación maligna de 1 por cada 8.845, pero cuando ya lo distribuyen según la edad, en un grupo de edad de 15 a 19 años es mucho más baja comparado con el grupo de 80 a 84 años, que es de 1 en 3.664. Entonces, para concluir, pues es importante tener al menos un conocimiento básico sobre un diagnóstico diferencial de lesiones pigmentadas,
y esto pues va a ser importante por su parecido que pueden tener en algunos casos al melanoma. El estudio de la retinografía es ampliamente recomendado para documentar y es necesario que tengamos eso en cuenta para poder valorarlo de forma objetiva y que ese paciente se le pueda hacer un buen seguimiento en el tiempo. Y que a pesar de que la mayoría de estas lesiones, como vieron, son benignas y que el riesgo es bajo de que se transforme en algo maligno, pues es recomendable realizar un seguimiento. Y eso fue lo que les traje por hoy. ¿Alguna pregunta o duda? Muchas gracias, Priscila. Muy buena presentación. Y este es un campo, ¿Para qué? Para que vean cuántas ya pueden diagnosticar ahora que ven esa. es un campo en el que ocurren errores con frecuencia. Y por eso sería bueno que monte la presentación en formato web, y así como lesiones pigmentadas de la retina, que la linkeemos a Retina Cali para que el oftalmólogo pueda consultarme. Ayer nomás tuve una señora que entró en un drama terrible y estaba sumamente angustiada por una información que le había dado, en este caso, pues un retinólogo, sobre su degeneración macular. Y discutíamos allí con los estudiantes, los que estaban, pues si realmente sería verdad que el médico le dijo eso o cómo se lo dijo, cómo le explicó la enfermedad de manera que la señora concluyó que se iba a quedar totalmente ciega y que estaba pues llorando y en una situación trágica. Con lesiones pigmentadas de la retina he visto estos errores varias veces. El chirpi aislado, pues la hipertrofia, como la primera foto arriba a la izquierda, diagnosticado como melanoma. Y me han llegado pacientes también, pues típicamente llegan con media familia en tragedia, pues para una segunda opinión o ya para tratamiento, porque el oftalmólogo que lo vio le dijo que tenía un melanoma, que había que sacar el ojo y que estaba en riesgo la vida. Y lo que tenía es esa lesión arriba de la izquierda, pues una clásica hipertrofia del epitelio pigmentario. Entonces, es el ejemplo de cómo podemos hacerle daño a la gente con un diagnóstico equivocado. Otro error, y muy bueno que Priscila haya hecho énfasis, es sobre las pisadas de oso, el chirping multifocal. Y como ven ustedes, uno ve el cuadrante de la retina y ve pisadas de oso. Y eso es distinto al síndrome de Gardner, ¿sí? Donde no están sectorizadas y donde no son pues así una grandota al lado y unas chiquitas como si fuera la huella de un oso. Y esos pacientes también innecesariamente los ponen en tragedia porque los ponen a hacer colonoscopias, les hablan de riesgo de cáncer, de riesgo de morirse, y entonces el paciente entra en una angustia terrible y lo que tiene también es un Sherpy, que no tiene mayor complicación o mayor problema. Otra fuente de error son los cambios pigmentarios sectoriales, muy típico el del desprendimiento de retina inferior que escribió Priscila. El paciente con una diálisis inferotemporal con poca retina rota, suficiente para que pase el líquido, pero no para que se desprenda en forma agresiva la retina, sino muy lentamente. Va subiendo el líquido y a veces llega hasta el nivel de la arcada inferior. Y por una vez el PBR hace el oficio que el organismo trata de hacer cada que genera células cicatrizales, que es cerrar las heridas. Entonces el PBR ahí localizado, como el vítreo posterior no está desprendido, está denso en la periferia inferior,
se suelta pigmento, el pigmento hace metaplasia, fibrosis, cierra el desgarro, cierra la diálisis, o a veces desgarritos pequeños o roticos pequeños, se cierran espontáneamente. Es de las poquísimas ocasiones en donde un desprendimiento de retina se cura espontáneamente. Y al cerrarse, se va reabsorbiendo el líquido, pero como el fenómeno es tan crónico, pues se produce una alteración difusa del epitelio pigmentario muy parecida a una retinosis pigmentaria sectorial. El paciente muchas veces ni se da cuenta porque esto crea un defecto campinétrico superior que, como ustedes saben, pues lo único que le impide a uno es ver pasar aviones y pajaritos, pero los defectos campimétricos superiores, pues la mayoría de la gente no los nota. Pero el hecho es que el error consiste en que le clavan un diagnóstico de retinosis pigmentaria, ponen a estudiar a la familia, le hablan al paciente que tiene una enfermedad progresiva, que se va a quedar ciego, y entonces de nuevo es un drama familiar por error diagnóstico. El otro tipo de error que he visto con alguna frecuencia es el de la cicatriz de toxo o el amartoma aislado del epitelio pigmentario, que se puede confundir con una cicatriz de toxo, porque es una lesión pigmentada, aislada, solo que es muy redonda y que es un poquito protuberante. Entonces le piden al paciente IgG para toxo y sale positivo, como sale positivo en el 70% de la población, y lo mandan al infectólogo. Ese es un error terrible porque el infectólogo, si le remiten un paciente que tiene una lesión en la retina y un IgG positivo, interpreta que, que es para tratamiento. Yo recibí un paciente que estaba hospitalizado por deshidratación secundaria a vómito. Lo sacaron del hospital para la interconsulta. Estaba recibiendo trimethoprim sulfa 160-800, prednisona 120 miligramos, ah, y tal vez pirimetamina a unas dosis brutales. El trimethoprim sulfa 3 veces al día. La dosis de antibiótico también una dosis brutal y la dosis de esteroide una dosis brutal. Y tenía una cicatriz de coriretinitis. Y ha seguido ese caso, esa secuencia que les acabo de decir. El oftalmólogo ve la lesión, pide hepatoxo, remite al infectólogo. O sea, prácticamente están matando al paciente absolutamente innecesario, porque era una lesión cicatrizal. Entonces, el consejo que les doy a los oftalmólogos que no se especialicen en retina es que si no tienen fresca la charla de Priscila, que es muy clara y muy didáctica, y si no la pueden consultar, si Priscila no nos cumple y no la hace consultable fácilmente, ah, pues remitan, pero no se pongan a adelantar pronósticos. Si no están muy seguros de lo que están diciendo, no se pongan a adelantar diagnósticos y pronósticos. Simplemente remitan a retina, remitan a oncología, y que la persona que tiene experiencia viendo estas lesiones ya ven que no es tan fácil. O sea, Priscila lo ha explicado muy bien y ha mostrado imágenes muy claras, pero no todo es tan típico y no todo es tan fácil, y la situación clínica a veces hace que inclusive uno con experiencia pueda patinar un poco y sea discreto en el seguimiento. Los NEUs, mm, pues es muy claro. La regla, uno se puede repetirse el to find a small ocular melanoma y traducirlo,
Pero básicamente, si usted tiene una lesión redonda, uniforme, plana, extrapapilar, que no cambia, pues eso es un neus, ¿sí? Lo único que tiene que hacer es fotografiarla o medirla muy bien y describirla y puede seguir el paciente. Pero si tiene cualquier duda, remítalo también, ¿no? O sea, si eso, cualquier cosa que se salga del clásico neus, lesión plana, redonda, uniforme, pigmentada, de pronto con algunas drusas, remítalo para que lo siga el que tiene más experiencia en el seguimiento de estas lesiones. Son, estas son situaciones raras, no son comunes, excepto las cicatrices de toxo aquí, todo lo demás es raro, entonces pues no le va a pasar nada remitiendo a un paciente de estos a retina o a oncología. No sé si haya algún comentario o alguna pregunta o alguna experiencia. Lo que yo les cuento, pues, es de la vida de real, de cosas que yo he visto, de tragedias innecesarias que yo he visto por el diagnóstico inadecuado de estas lesiones, ¿no? Bueno, si no hay más, entonces, Priscila, espero el enlace cuando usted haga Está el, bien. que es básicamente, pues ya lo hemos hecho varias veces, pero básicamente usted coge las diapositivas, las pone en el website y lo que usted dice lo pone en texto ahí de manera que quede consultable. Por ejemplo, esta primera que tiene puesta, pues excelente mostrarla ahí, porque de entrada le dice a quien consulta el website, le muestra pues un menú de opciones donde rápidamente entonces uno cliquea en la imagen y se va para la descripción más detallada. Y así de sencilla puede ser la página. Pues la idea, recuerde que la idea es que la página sea una ayuda rápida que el oftalmólogo pueda usar en medio de la consulta. Pero además, si uno tiene mucho material, la consulta inicial conduzca a otras páginas en donde esté pues mucho más detalle y mucho más material, de manera que el que quiera estudiar el tema lo puede estudiar de una vez allí. O enlaces externos o citas o referencias para quien quiera estudiar a más profundidad. Pero el objetivo principal es que el médico que está ante el paciente cliquea y ve esto y cliquea y dice, esto es un chirpi. Yo no tengo que decirle al paciente, hablarle de melanoma ni de nada de eso. Esto es igualito, pues, lo que estoy viendo a un chirpi. O esto es una pisada de oso. Yo no tengo que mandarlo a hacer colonoscopias y a oncólogo y todas estas cosas, pues. Ok, bueno.